Semiología gastrointestinal. Las molestias gastrointestinales representan uno de los motivos más frecuentes de consulta y de visita al servicio de urgencias. En 2007, el dolor abdominal por sí mismo supuso más de 13 millones de visitas a las consultas y 4 millones de visitas a los servicios de urgencias. Es por eso que conocer los síntomas y signos gastrointestinales es un objetivo principal en la formación de los médicos generales, quienes deben prestar atención a múltiples tipos de pacientes que asisten cotidianamente a los servicios del primer nivel de asistencia. Los síntomas y signos gastrointestinales pueden ser descritos a través del dolor abdominal, las náuseas, la diarrea, la disfagia, la asitis, la dispepsia, el vómito, la constipación, la ictericia, la hemorragia digestiva, con sus signos y síntomas propios. Hablemos del dolor abdominal. Antes de explorar los síntomas digestivos, repasaremos los mecanismos y patrones clínicos del dolor abdominal. El principal estímulo doloroso para una víscera hueca es su distensión y contracción. La distensión de la cápsula hepática, la inflamación del peritoneo parietal, la tracción del mesenterio, isquemia por oclusión de los vasos y compromiso de vías nerviosas sensitivas son los estimulantes del dolor a nivel abdominal. El mecanismo del dolor abdominal distingue dos tipos: el dolor visceral verdadero, en el cual el estímulo actúa en las terminaciones nerviosas de la víscera hueca. Es una sensación vaga localizada en la zona periumbilical y no se asocia a defensa muscular ni a hiperalgesia cutánea. El dolor referido puede ser dividido en dolor víscero-sensitivo y dolor víscero-cutáneo. El dolor víscero-sensitivo está producido por inflamación de una víscera. Es referido a los flancos, bien localizado, puede asociarse a defensa e hiperalgesia cutánea. El dolor referido de tipo víscero-cutáneo está producido por inflamación del peritoneo parietal y se acompaña de rigidez de la pared abdominal. Hay dolores localizados en el abdomen cuyo origen están en el tórax, en el aparato genital o la columna vertebral. El dolor de la pleuritis o del infarto de miocardio de la pared inferior del corazón puede referirse al epigastrio. El dolor puede carecer de base orgánica demostrable. Es el denominado dolor funcional. El síntoma dispepsia debe separarse del síndrome dispéptico, pues este síndrome va a englobar un conjunto de síntomas digestivos inespecíficos que se relaciona con la ingestión de alimentos. Dentro de este síndrome dispéptico se destaca la distensión abdominal, los eructos, la flatulencia, la acidez, la pirosis, la sensación de boca amarga, regurgitación de alimentos, que son referidos por los pacientes como molestias inespecíficas que se presentan en algunas oportunidades y no de manera continua. Para el diagnóstico de estos síntomas dispépticos debemos realizar la siguiente sucesión interrogativa. ¿Estos síntomas son de origen digestivo o son de origen extradigestivo? Si tiene un origen digestivo, está causado por un proceso orgánico o un proceso funcional.
Si es de causa orgánica, es una lesión benigna o una lesión maligna. O si es que es producida por alguna droga usada frecuentemente. Estos síntomas pueden aparecer posterior a la ingesta continua de medicamentos en pacientes con enfermedades crónicas que precisan mantener una dosificación de múltiples medicamentos. Otros dos síntomas relacionados con el aparato digestivo son la arcada y la regurgitación. Se define como arcada la contracción espasmódica de los músculos expiratorios del tórax con descenso y espasmo súbito del diafragma y contracción simultánea de los músculos abdominales. La regurgitación es la devolución espontánea de pequeña cantidad de contenido gástrico hacia la boca sin la presencia de náuseas ni arcadas. La disfagia se define como dificultad para deglutir o tragar los alimentos. Indica una alteración funcional u orgánica del esófago, lo cual no permite el paso libre de los alimentos desde la boca hacia el estómago. Se debe distinguir dos tipos de disfagia de acuerdo a la localización del obstáculo, la disfagia orofaringea y la disfagia esofágica. Si la disfagia se acompaña de dolor, se denomina odinofagia. Las principales causas de disfagia son la esofagitis péptica, los espasmos esofágicos, la acalasia en nuestro medio, producida por la enfermedad de Chagas, el cáncer de esófago, la presencia de divertículos como el divertículo de Senker, compresiones de tumores extraesofágicos o de la luz misma del esófago, la presencia del bócio tiroideo, compresiones por otro tipo de tumores mediastinales o la presencia de hernias paraesofágicas. Náuseas y vómitos. La náusea es una sensación desagradable de repulsión por los alimentos y deseo inminente de vomitar. Puede ser un síntoma aislado o preceder al vómito. El vómito, o denominado también emesis, es la expulsión forzada del contenido gástrico por la boca. La náusea y el vómito se acompañan de malestar general y síntomas autonómicos como salivación, sudoración, palidez de la piel, bradicardia, hipotensión ocasional, incluso lipotimia como pródromos previos al vómito. La diarrea se define como la evacuación de deposiciones de consistencia disminuida y frecuencia mayor de lo normal. Una definición interesante por parte de Rook menciona que la diarrea es la evacuación demasiado rápida de deposiciones demasiado líquidas. Estas deposiciones pueden contener materia fecal, sangre o pus. Al encontrarse con un proceso diarreico, debemos investigar el comienzo y las circunstancias de aparición, las características de las deposiciones, el número de evacuaciones y la evolución diaria y síntomas concomitantes. Se denomina lientería cuando se encuentran en las deposiciones alimentos parcialmente digeridos o alimentos no digeridos. La constipación, contrariamente a la diarrea, puede haber una retención anormal de materia fecal en el colon o un retardo en la eliminación de las excretas por el recto. Por lo general, las heces son de consistencia dura y difíciles de evacuar. La mayoría no se evidencia alteración orgánica del colon. Se denomina constipación o estreñimiento cuando las evacuaciones son menos de 3 veces por semana.
La constipación puede tener como causa digestiva el megacolon, el cáncer de colon, la presencia del colon o intestino irritable y lesiones anorrectales, presencia de fecalomas o inclusive ascitis. Causas extradigestivas están relacionadas con el embarazo, lesiones del sistema nervioso central, tumores ginecológicos, el uso de drogas, deshidratación y senilidad. La hemorragia digestiva es un proceso por el cual existe una pérdida de sangre intraluminal en el aparato digestivo, que puede estar dado desde la orofaringe hasta el ano. La hemorragia digestiva presenta características clínicas de uno de estos 4 tipos. Se denomina hemorragia digestiva alta cuando se produce en la región proximal al ángulo de Treitz, hemorragia digestiva baja en la región distal del tubo digestivo, hemorragia digestiva oculta cuando es desconocida para el paciente, o hemorragia digestiva de origen oscuro de localización desconocida en el tubo digestivo. Los síntomas de la hemorragia digestiva son la hematemesis, que se define como el vómito de sangre e indica una localización digestiva alta de sangrado, casi siempre proximal al ligamento de Treitz. Esta sangre puede ser roja, fresca y brillante, o con la presencia de coágulos o inclusive parcialmente digerida en lo que se denomina con un aspecto en pozo de café. Las melenas se definen como la evacuación de heces negras pegajosas y malolientes. El color negro y la consistencia pegajosa, como el alquitrán, se debe a la degradación de la sangre a hematina y a otros hemocromos por las bacterias a nivel intestinal. La hematoquesia es la evacuación de sangre parcialmente digerida, reconocible en el recto, mezclada o no con heces fecales. La rectorragia se refiere a la evacuación de sangre roja brillante por el recto que puede manchar las heces o entremezclarse. Síntomas y signos relacionados con el hígado, la vesícula biliar o el páncreas destacan a la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y mucosas por acumulación de pigmentos biliares en la sangre. Las causas de ictericia pueden estar producidas por una producción aumentada de bilirrubina, una alteración a nivel de la captación y conjugación de la bilirrubina o alteración en la excreción de la bilirrubina. Enfermedades hepatocelulares o del hepatocito pueden también presentar ictericia. Dukci las clasifica en prehepáticas, intrahepáticas y poshepáticas. Estas dos últimas se acompañan principalmente con coluria y acolia. Por último, mencionar a la ascitis, que es la acumulación patológica de líquido en la cavidad peritoneal. Tiene como causas la cirrosis hepática en un 80%, la presencia de neoplasias un 10%, la insuficiencia cardíaca congestiva, la tuberculosis peritoneal y la causa nefrogénica. Este líquido puede ser un trasudado o exudado inflamatorio o no. El diagnóstico habitualmente se hace clínicamente por el aumento del volumen abdominal, el signo de matidez desplazable, la prominencia del ombligo, signo de la oleada positiva, una presencia de la circulación venosa colateral y exámenes complementarios donde se destaca a la ecografía como el método de diagnóstico de elección en el caso de ascitis escasas. Cuando soplan vientos de cambio, algunos construyen muros, otros molinos. Gracias.